Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela, está con nosotros como cada miércoles María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Y por supuesto Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio, María Elena? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Vamos a hablar de las expectativas empresariales para 2023. Acompáñenos. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó que nuestro país presentó un plan de trabajo al gobierno de los Estados Unidos para resolver los diferendos por posibles violaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá en el sector energético antes de la cumbre de los líderes de América del Norte que se realizará en la Ciudad de México los días 9 y 10 de enero. La Oficina del Censo estadounidense dio a conocer que de enero a octubre de este año el comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó 650.900 millones de dólares, un crecimiento anual de 21%. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló que el organismo central podría comenzar a desacelerar el ritmo de incrementos a su tasa clave de interés después de 4 aumentos consecutivos de 75 puntos bases. Economistas consultados por Citibanamex estiman que el siguiente movimiento de política monetaria del Banco de México será un incremento de 50 puntos base para ubicarla en el nivel de los 10.5%. Está por concluir este 2022. ¿Cómo cierra el sector empresarial y cuál es el panorama para el 2023? Vea lo que le preparamos. México ha enfrentado enormes retos este año. Alta inflación, aumento de tasas de interés, conflicto bélico en Ucrania y una contracción económica en los últimos trimestres de la economía nacional. Con una población de más de 130 millones, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, nuestro país se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo. Entre 1980 y 2018, la economía mexicana tuvo un crecimiento estimado en poco más de 2.0% anual, lo que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías de altos ingresos. En el 2021, la economía mexicana creció 4.8%, luego de una caída de 8.1% el año anterior, debido a la pandemia de COVID-19. Actualmente, su recuperación está en marcha, a lo que el Banco Mundial le pronostica un crecimiento de 1.8% este 2022 y 1.5% en 2023. La mejor receta para disminuir la pobreza es el crecimiento económico, y para que esto ocurra, se debe impulsar la inversión en todos los sectores. El 2022 está por concluir, ha sido un año muy difícil para las empresas, pero pues lo peor puede venir en el 2023. De este entorno vamos a platicar con Luis Fonserrada. Él es director de la Facultad de Economía de la Universidad del Mayab, allá en Mérida. Fue presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y bueno, pues es un economista muy reputado. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Darío, mucho gusto en saludarlos. Bueno, tú eres un experto, un especialista en temas financieros, económicos y sobre todo empresariales. ¿Cómo estás pulsando el sentir de las empresas en este cierre del año y sobre todo de cara al 2023 y 2024, que va a ser un año en donde habrá de modificarse la presidencia del país? Sí, cómo no. Mira, la inversión en general en todos los sectores está muy detenida. No se han dado decisiones importantes de inversión, tan solo se da una inversión que va manteniendo las plantas existentes, yo te diría en general. En el campo de las manufacturas que están muy vinculadas a las exportaciones con Estados Unidos, ahí sí ha habido alguna inversión extranjera. No al igual que en años anteriores, pero se sigue dando la inversión extranjera, yo te diría, a un ritmo similar al de los años anteriores. Hubo un incremento aparente, pero eso fue por la operación que se llevó a cabo entre una televisora americana y una mexicana. En realidad no fue una nueva inversión extranjera, así que incluso la inversión extranjera se comporta de una manera, yo te diría, conservadora. En el campo de la construcción está totalmente caída la inversión, tanto la pública como la privada. Incluso la pública ha tenido una muy poca actividad, con excepción de la que hemos visto
ya saben, en el Tren Maya, en Dos Bocas. Y la inversión pública es importante porque complementa a la privada de manera muy importante. No está sucediendo. Por lo tanto, en general, yo te diría que en el 22, y me temo que incluso en el 23, seguiremos viendo una gran cautela en la inversión, Darío. Luis, con un escenario de tasas de interés tan altas en México, ¿qué impactos ves sobre el sector empresarial? Sí, por supuesto. La tasa de interés alta tiene sin duda el efecto de reducir el uso del crédito por parte del sector empresarial. Entonces, a todas aquellas empresas cuya liquidez es menor, que no tienen un fondo importante para poder seguir invirtiendo, pues detienen adicionalmente por falta de recursos, razonablemente baratos. Es decir, con una tasa de interés donde la TIE va a cerrar este año en 11%, que es la tasa base a la que prestan los bancos, bueno, pues resulta que un préstamo puede ser de 20% o de 25%. No hay rendimiento en las empresas que puedan sostener un crédito tan caro. Por lo tanto, sí se va a reducir de manera importante la demanda de crédito y esto no permite que se lleven a cabo algunos proyectos que sí requerirían alguna liquidez adicional. Y la tasa de interés que marca el Banco de México, la tasa de interés monetaria que define la Junta de Gobierno del Banco de México, se va a seguir manteniendo con un diferencial de 600 puntos base con respecto a lo que decida la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Ves algunos sectores que puedan crecer un poquito más? Ya nos comentabas del sector de la vivienda o de la construcción que está deprimido. Por el contrario, ¿ves algunos sectores que puedan avanzar? Como le comentaba a Rogelio, no existe esta liquidez que permita llevar a cabo ampliaciones, inversiones nuevas. El sector comercio, el sector de servicios ha tenido sub y bajas, pero dado que es el sector típico al que recurre la gente para hacer sus compras, el comercio, para el consumo en general, ese se va manteniendo, aunque con caídas de repente muy drásticas y apenas creciendo. Y esto tiene que ver, evidentemente, con la pérdida que ha tenido los ingresos de las familias por la inflación. Sin embargo, yo te diría que sí, Marilena, tal vez el comercio y los servicios son el sector que se ha ido, yo diría, más o menos subsistiendo. Luis, se habla mucho del nearshoring, incluso hace unas cuantas semanas la Secretaría de Economía hablaba de más de 20 proyectos que se han relocalizado en la franja fronteriza del norte. Esto no está rompiendo pues con la inercia que traía la inversión extranjera directa. Decías hace rato que no se ve que crezca de una manera preponderante. Sin embargo, sí hemos sabido, nos hemos enterado de nuevas inversiones que se están haciendo precisamente por esa relocalización o nearshoring. El nearshoring, que es este regreso de las empresas que estaban ubicadas en Asia y otras que no necesariamente estaban en Asia, sino que vienen llegando de otros lugares, están explorando y llegando a México, sí. Sin embargo, no se separa de una manera importante de la tendencia que ya teníamos, digamos, se mantiene en los montos creciendo, pero en los montos que habíamos visto en el pasado. Es decir, desgraciadamente, a pesar de esta oportunidad enorme que tenemos del nearshoring, no hemos visto un cambio cuantitativo importante. Por ejemplo, hay una gran actividad de visitas, pero sobre todo de empresas asiáticas, chinas, de Taiwán, explorando y efectivamente
tratando de instalarse ya en la franja fronteriza. Sin embargo, muchas de las americanas que deberían estar llegando están explorando y sin embargo el ritmo al que las empresas americanas están decidiendo llevar a cabo estas inversiones no es el suficiente y ni siquiera es lo que podríamos esperar. Creo que hay cautela tanto por los resultados de esta posible controversia sobre la política energética, como por lo que pudiera suceder en caso de que sí se dieran los paneles, y entonces las empresas americanas están un poco cautelosas. Las asiáticas son las que tienen más actividad en la franja fronteriza, efectivamente. Y hay que agregar, esto es muy importante, frente a este nearshoring, tenemos otro fenómeno importante que es el inshoring. ¿Qué es eso? Esto es la fuerte actividad por parte de muchas empresas de servicios en Estados Unidos, de las cuales hay 2 o 3 en cada estado americano, diciéndole a las empresas americanas que están volviendo que no se vayan a un lugar donde no existe el Estado de Derecho, donde no hay certeza jurídica y que se vengan más bien a su país, donde pueden tener la certeza de la ley, donde pueden tener confianza en que no se cambien las reglas, etc. Hay una gran difusión y propaganda de muchas de estas empresas para lograr que no lleguen a la franja, sino que se vayan hasta Estados Unidos. Este es un reto muy importante. ¿Visualizas un 2023 más complejo de frente a esta situación que nos estás planteando? Pues va a depender mucho de lo que suceda en las pláticas sobre el TEMEC, Marilena. De tener una fuerte inversión extranjera que de veras nos lleve a aprovechar el nearshoring, a perder una gran parte de lo que podríamos tener porque se vaya a Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Entonces el 23, aunado a la economía americana que sí se va a detener, creo que nosotros creceremos menos, probablemente menos de 1,5, probablemente 1,2 por ahí, y ciertamente esto impedirá también generar más empleos y puede sin duda detener más la inversión. No se ve por qué pueda cambiar. Pues Luis Fonserrada, director de la Facultad de Economía de la Universidad del Mayab en Yucatán, exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Fue un gusto platicar contigo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Un gusto platicar con ustedes. Gracias. Gracias, Luis. Pues sin duda un escenario retador el que tienen las empresas para el próximo año, para 2023, María Elena, Darío, sobre todo pues por el escenario internacional y tasas de interés muy altas. 2023 va a ser más difícil todavía que 2022. Las altas tasas de interés, la inflación, la incertidumbre porque todavía no se soluciona la guerra, el COVID que va y viene. O sea, Y el además la TEMEC en falta de medio. estrategias, TEMEC. reformas energéticas. Ojalá que este cierre de año se ponga algo de piso a nivel nacional en estrategias gubernamentales que nos permita sopesar toda esta situación. Y bueno, esperar a que también pues, las empresas pues, puedan soportar este escenario sin duda pues, muy complejo. Darío, María Elena, muchas buenas gracias. noches. Buenas María Elena, noches. buenas noches. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles 11:45 de la noche por ADN 40.